Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque el tema que les traigo hoy, ay. Prepárense porque esto es bomba literalmente. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba Hande y Kerem, velación impresionante que cambiará sus carreras. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del cotilleo turco, de las noticias más jugosas, y vamos a analizar una revelación que, créanme, va a dar mucho de qué hablar en la industria del entretenimiento. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes en Turquía, dos actores que han conquistado corazones en todo el mundo, y sobre los cuales, bueno, se viene ¿cómo decirlo? Una bomba. Pero antes de que empecemos a desglosar todo el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, famosos, noticias, análisis, todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que ya saben. Botón de suscribirse y la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora sí, vámonos con lo que nos importa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y por supuesto por su papel en Love is in the Air, serie que la catapultó a la fama internacional. Kerem, por su parte, es un actor súper talentoso y muy apuesto, también protagonista de Love is in the Air, y que además tiene una gran trayectoria en el cine y la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y el romance que surgió entre ellos en la vida real fue la comidilla de todos. Era la pareja perfecta. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Las razones, como suele pasar en estos casos, fueron un misterio. Rumores, especulaciones, fotos borrosas, pero nada concreto. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de horarios, de infidelidades, de todo. Y claro, el interés del público no hizo más que crecer. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una pareja tan querida, tan perfecta, había terminado? Bueno, pues la revelación impresionante de la que les hablo hoy está relacionada, precisamente, con el fin de esa relación. No voy a ser yo quien diga si es verdadera o no, eso lo dejo a su criterio. Pero la información que ha salido a la luz, y que está revolucionando Internet y los medios turcos, sugiere que, prepárense. La ruptura no fue tan amistosa como se creía. Al parecer, y esto es un rumor que se ha hecho más y más fuerte en las últimas semanas, la relación entre Hande y Kerem estaba marcada por celos. Sí, celos profesionales, celos por el protagonismo, por los nuevos proyectos. Según fuentes cercanas, la presión sobre Hande era enorme. Después del éxito de Love is in the Air, su carrera despegó a nivel internacional. Le empezaron a llegar ofertas de todo el mundo, propuestas de cine, de publicidad, y al parecer, esto generó tensiones con Kerem. Se dice que él no estaba muy contento con el éxito de Hande, que sentía que ella le estaba robando el protagonismo, que sus proyectos no eran tan relevantes como los de ella. *** Profundizando en los detalles, los celos profesionales y la competencia implícita ***. Vamos a desglosar un poco más este tema de los celos profesionales, porque es algo muy común en el mundo del espectáculo, pero también muy delicado. Imaginen la situación, dos actores que se enamoran, que trabajan juntos en una serie que los catapulta a la fama, y de repente, uno de ellos comienza a tener más éxito que el otro. ¿Cómo se maneja eso? Según las fuentes que han alimentado este rumor, Kerem no habría llevado muy bien el ascenso meteórico de Hande. Es importante aclarar que estamos hablando de suposiciones, pero la imagen que se proyecta es la de un actor que, aunque talentoso, quizás no estaba preparado para la competencia, para ver cómo su pareja se convertía en la estrella indiscutible. La industria del entretenimiento es un lugar competitivo, donde la fama y el éxito son volátiles. Un día estás en la cima, y al día siguiente otro actor te roba el protagonismo. La presión es constante y la necesidad de destacar, de mantenerse relevante es enorme. Esto, sumado a las presiones de la vida personal, puede generar tensiones y conflictos, incluso en las relaciones más sólidas. En este contexto, se rumorea que Kerem habría sentido que Hande eclipsaba su carrera, que sus proyectos no recibían la misma atención, que su imagen no era tan valorada como la de ella. Esto obviamente habría generado un ambiente de tensión,
de competencia implícita, que habría desgastado la relación. Asterisco asterisco los rumores sobre la actitud de Kerem, posesivo y controlador, asterisco asterisco. Otro de los aspectos que ha salido a la luz, y que alimenta este rumor sobre la tensa relación entre Hande y Kerem, es la supuesta actitud posesiva de Kerem. Se habla de un comportamiento que, según algunos, podría haber sido controlador y limitante para Hande. Es importante recalcar que estos son solo rumores, pero la imagen que se proyecta es la de un hombre que no aceptaba fácilmente el éxito de su pareja, que intentaba, de alguna manera, mantenerla bajo su control. Esto se manifestaría en desacuerdos constantes, en intentos por influir en sus decisiones profesionales y en una actitud celosa, no solo por el éxito, sino también por las posibles relaciones que Hande pudiera tener en el ámbito laboral. Esta supuesta actitud posesiva, sumada a los celos profesionales, habría creado un ambiente asfixiante para Hande, quien, según las fuentes, se habría sentido sofocada y limitada en su crecimiento profesional. Esto obviamente habría contribuido al deterioro de la relación. Asterisco asterisco las diferentes prioridades y el choque de carreras asterisco asterisco. Otro factor que, según los rumores, habría contribuido a la ruptura entre Hande y Kerem, son las diferentes prioridades que tenían en sus carreras profesionales. Después del éxito de Love is in the Air, ambos actores tenían objetivos muy distintos. Hande, como ya mencionamos, estaba experimentando un ascenso meteórico a nivel internacional. Le llegaban ofertas de todo el mundo y su agenda estaba repleta de proyectos. Kerem, por su parte, también tenía sus propios planes, pero quizás no con la misma proyección internacional. Esta divergencia en sus ambiciones profesionales habría generado un choque de intereses. Hande, enfocada en su carrera internacional, pasaba mucho tiempo fuera de Turquía, mientras que Kerem, quizás, prefería mantener una presencia más constante en su país. Esto, sumado a los celos profesionales y a la supuesta actitud posesiva, habría hecho que la relación se volviera insostenible. Asterisco asterisco la tensión en público y la falta de comunicación asterisco asterisco. Si los rumores son ciertos, la tensión entre Hande y Kerem no se habría limitado a la intimidad de su relación. Al parecer, esta tensión también se manifestaba en público, en eventos, en entrevistas. Se habla de constantes desacuerdos, de miradas incómodas, de un ambiente general de frialdad. La falta de comunicación, la imposibilidad de resolver los conflictos, habría hecho que la relación se deteriorara rápidamente. Esta falta de comunicación y la supuesta tensión en público habrían reforzado la imagen de una ruptura más compleja de lo que se pretendía mostrar. La falta de cordialidad, la ausencia de palabras amables, habrían confirmado los rumores sobre los celos, la competencia y la falta de entendimiento entre ambos. Asterisco asterisco, ¿cómo afectará esto a sus carreras? Las implicaciones profesionales asterisco asterisco. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo podría afectar todo esto a sus carreras? La respuesta es simple, la imagen pública es fundamental en el mundo del entretenimiento. La forma en que los actores se relacionan entre ellos, la imagen que proyectan al público, es algo que los productores y los directores tienen muy en cuenta. Si los rumores sobre la tensión entre Hande y Kerem son ciertos, esto podría tener consecuencias negativas para ambos. Podría dificultar que trabajen juntos de nuevo, algo que muchos fans deseaban. Podría influir en la forma en que son percibidos por la industria, y podría limitar sus oportunidades profesionales. Imaginemos que un productor está pensando en contratar a Hande y Kerem para una nueva serie. Si los rumores sobre sus problemas son ciertos, ¿se arriesgaría a crear un ambiente tenso en el set? ¿Podría afectar esto al resultado final del proyecto? Probablemente lo pensaría dos veces. Además, la imagen pública de ambos actores podría verse afectada. Si se confirma que la ruptura no fue amistosa, que hubo celos y conflictos, esto podría generar desconfianza en la industria. Los productores podrían dudar en contratarlos, temiendo problemas en el set. Es importante recalcar que estos son solo especulaciones, pero la industria del entretenimiento es muy sensible a este tipo de situaciones. La imagen que proyectan los actores, la forma en que se relacionan entre ellos, es algo que puede influir en sus carreras. Asterisco asterisco la tercera persona, ¿quién es? ¿Y qué implicaciones tiene? Asterisco asterisco. Y como si todo esto fuera poco, la bomba final que ha explotado en los últimos días es la supuesta existencia de una tercera persona. Según los rumores, Hande podría estar saliendo con alguien más.
Aunque no se sabe la identidad de esta persona, este hecho habría sido otro de los motivos de la ruptura. Esto, obviamente, añade aún más leña al fuego. La supuesta existencia de una tercera persona, además de confirmar los rumores sobre los celos y la falta de entendimiento, también podría afectar la imagen pública de Ande. Si se confirma que ella inició una nueva relación antes de que la relación con Kerem finalizara, esto podría generar controversia y críticas. En el mundo del entretenimiento, la fidelidad y la lealtad son valores muy importantes. Si se percibe que Ande no fue fiel a Kerem, esto podría afectar su imagen y su popularidad. ¿Cómo podrían manejar esta situación? Estrategias de comunicación y relaciones públicas ***. Entonces, ¿cómo podrían Ande y Kerem manejar esta situación? Lo ideal sería que hicieran las paces, que dejaran atrás los rencores y que al menos mantuvieran una relación cordial. Esto facilitaría mucho su trabajo y les permitiría seguir construyendo sus carreras sin problemas. Pero, ¿lo harán? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la forma en que manejen esta situación será crucial para su futuro profesional. Algunas estrategias que podrían utilizar son: silencio estratégico evitar hacer declaraciones públicas sobre la situación. Esto podría calmar las aguas y evitar alimentar los rumores. Comunicación indirecta enviar mensajes de calma y respeto a través de las redes sociales o de comunicados oficiales. Mostrar profesionalismo demostrar en el trabajo que son profesionales y que pueden coexistir sin problemas si se llegaran a cruzar en algún proyecto. Contratar un buen equipo de relaciones públicas un buen equipo de relaciones públicas podría ayudar a ambos actores a gestionar la crisis y a proteger su imagen. ¿Qué creen ustedes? El debate en las redes sociales y las opiniones de los fans Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los rumores sobre Ande y Kerem son ciertos? ¿Creen que esta revelación podría afectar a sus carreras? ¿Qué opinan sobre la supuesta tercera persona involucrada? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La verdad es que las redes sociales se han encendido con este tema. Fans de todo el mundo han expresado sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. Algunos defienden a Ande, otros a Kerem, y algunos simplemente lamentan el fin de la pareja perfecta. Otros creen que todo esto son rumores infundados, que se han creado para generar interés y darle más publicidad a ambos actores. Lo cierto es que el debate está abierto y la especulación no ha hecho más que aumentar. Conclusión, el drama de la vida real y el futuro de Ande y Kerem ***. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. Como les dije al principio, el tema es fuerte y aunque todos son rumores, la situación entre Ande y Kerem parece ser más complicada de lo que creíamos. El mundo del espectáculo siempre nos sorprende con estas revelaciones. Nos muestra que detrás de las cámaras, las vidas de los famosos son tan complejas y llenas de drama como cualquier otra. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento, sobre la presión que sufren los actores y sobre cómo la imagen pública puede afectar sus carreras. Y por supuesto, nos deja con la intriga de saber qué pasará con Ande y Kerem en el futuro. ¿Lograrán superar sus diferencias? ¿Seguirán construyendo sus carreras por separado? ¿Encontrarán la felicidad? Solo el tiempo lo dirá. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por estar aquí, por escuchar mis análisis y por acompañarme en este mundo de series turcas. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el entretenimiento. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.